Son muchas instituciones las que han estado involucrados en este tema de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura aquí en México. Seguramente algunos de ustedes, cuando presente algunos de los datos, van a decir, yo participé ahí, yo fui parte de alguno de estos proyectos. Este es el contenido, son varios puntos, pero de forma muy breve. Les voy a hablar un poco de los antecedentes de recursos fitogenéticos, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Les voy a hablar de esta estrategia del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos en México, que fue implementada por la Secretaría de Agricultura. El índice de compuestos para recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura es una evaluación que recientemente hace FAO en los diferentes países, a ver cuánto trabajo han desarrollado y cómo están las diferentes áreas que ellos tienen como prioridad para atender esta parte de recursos fitogenéticos a nivel mundial. Les voy a hablar también un poquito ya más de la estrategia de SINAREFI, que es la conservación en sus dos grandes estrategias, conservación in situ, conservación ex situ. El uso y potenciación de estos recursos no solamente es conservarlos, no solamente es tenerlos, sino cómo los aprovechamos realmente para buscar un bienestar de toda la población mexicana, incluso en el ámbito internacional. La creación de capacidades, lo que se requiere para el aprovechamiento de esta gran diversidad, acciones en otros cultivos por diversas instancias. Realmente tenemos una gran riqueza, como ustedes saben, somos un país megadiverso y a veces es muy difícil atender todos los cultivos que tenemos. Entonces el SINAREFI se ha enfocado en muchos cultivos, pero eso no significa que no se hagan labores, trabajos en otros cultivos. Y algunas conclusiones. Algo que me faltó actualizar ahí, que no señaló Mario, es que desde hace 4 meses soy el director general del del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Y en esta institución tenemos 3 pilares fundamentales. El primer pilar tiene que ver justamente con lo que les voy a hablar el día de hoy, de recursos fitogenéticos. El segundo pilar es como la continuación de lo que se pudiera sacar de aprovechamiento de aquí. Es decir, si de aquí se derivan variedades, se derivan híbridos, materiales que en un momento requieran una protección vegetal, una protección varietal, tenemos la segunda área, que es la que brinda el servicio de registro de variedades mejoradas e incluso aquellas que son acreedoras de título de obtentor, que el título de obtentor es equivalente a una patente en otros productos. Entonces es la segunda área del SNICS. Y la tercera área tiene que ver justamente con el aprovechamiento de esto que está acá, de la multiplicación de esas variedades, de los híbridos en grandes volúmenes para que lleguen al productor. Entonces el día de hoy pues, les voy a hablar, les voy a compartir información de esta primera área. Si nosotros vemos en el gran contexto, tenemos la biodiversidad, que es prácticamente todos los seres vivos, la relación que hay entre todos estos seres vivos, pero dentro de esta gran biodiversidad nosotros podemos ir agrupando algunos grupos muy particulares. Por ejemplo, para la Secretaría de Agricultura, pues le interesa mucho todo lo que tenga que ver con producción, lo que tenga que ver con alimento. Y uno de los primeros grupos, pues es este al cual nos vamos a referir el día de hoy, dentro de toda esa biodiversidad, recursos fitogenéticos. Y más acotado, todavía la FAO señala para la alimentación y la agricultura. No solamente esta parte le interesa a la Secretaría de Agricultura, le interesa también todo lo que tenga que ver con animales, toda la parte de zoogenéticos. Le interesa también la parte forestal. Le interesa ahora la parte microbiana. Entonces, para todos estos hay un programa, se está generando un programa en la Secretaría. De hecho, se instaló un programa hace como 6 años que ahorita lo estamos volviendo a retomar. Entonces, hoy yo les voy a hablar, en todo este contexto que tenemos, les voy a hablar nada más de una partecita de esa biodiversidad, en la cual México pues, ocupa uno de los primeros lugares en biodiversidad. ¿Y qué son esos recursos fitogenéticos? Pues son todo material de naturaleza biológica que contenga información genética de valor
de utilidad real o potencial. Es decir, nosotros tenemos muchos materiales que desconocemos a veces sus características, sus propiedades. Entonces, lo real es lo que estamos nosotros utilizando, que ya identificamos algunas características, y lo potencial es todo aquello que todavía no lo descubrimos y que tenga que ver con la alimentación y la agricultura. Cuando estos materiales se llevan por algunos países, incluso países que tienen programas de mejoramiento más definidos, que tienen mucho más recurso económico, tienen más claro cómo pueden aprovechar estos materiales, pues empiezan a descubrir genes, empiezan a descubrir características de importancia para la producción, para la alimentación. ¿Y qué se empezó a hacer con esos genes? Pues empezaron a patentar. Y al patentar ese material, entonces significa que cuando quieran regresarlo al país, ahora hay que pagar regalías. Variedades que fueron mejoradas, podemos citar muchísimas. Nochebuena es un ejemplo muy tangible, del cual somos centro de origen, y prácticamente todo lo que se produce en Nochebuena son materiales mejorados en otro país, por el cual se tienen que pagar regalías. Y también, cuando esto ocurre, patrimonio de la humanidad. Sin embargo, toda esta riqueza que está con los agricultores, que está en las comunidades, se tiene que cuidar. Y para ello hay que erogar un gasto, hay que tener programas. Y cuando es patrimonio de la humanidad, pues ¿quién le pone, no? Es como si nosotros ahorita acordáramos comprar un vehículo y que todos lo usemos. Mientras el carro tenga gasolina, tenga su aceite, sus servicios, pues todos como que lo vamos a poder manejar. Pero cuando se le termine la gasolina, ¿quién le va a poner gasolina? ¿Quién va a poner los recursos para que se haga esa conservación? Entonces empiezan a detallarse muchas situaciones. Tanto es esto que en esta reunión, donde se signa el Convenio de Diversidad Biológica en 1992 en Colombia, se deroga este acuerdo. Y lo que se maneja a partir de ese momento es que cada país tiene soberanía en sus recursos genéticos. Entonces, y que además hay que hacer una distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de esa riqueza. Sin embargo, los países adquieren un compromiso, y ese compromiso es elaborar documentos normativos, estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y utilización sustentable de esa diversidad biológica. Entonces ya no son patrimonio de la humanidad, ahora cada país es soberano en esos recursos, pero tiene un compromiso. Y ese compromiso, ¿quién lo monitorea? Nuevamente FAO. Para atender esta necesidad, la FAO tiene comisiones específicas para ello, y como una de las primeras acciones se elabora un informe mundial del estado de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, con información proveniente de cada uno de los países. Eso fue en 1994. México participa enviando esta información. Sin embargo, esa información fue parcial, no se contempló todo lo que existía en México. Prácticamente fue un informe que se realizó con lo que el INIFAP había venido desarrollando, pero quedó fuera prácticamente todo lo que las demás instituciones realizan. Fue así que en el 2000 se contrata a la Sociedad Mexicana de Fitogenética para que elabore un diagnóstico más amplio de la diversidad fitogenética en México. Y sale un documento publicado, sale un libro publicado en fecha del 2000. Pero sin embargo, ¿qué pasa con todos los países que no son megadiversos?
aun cuando se había llevado material, todos los países somos dependientes de la diversidad. O sea, México, aunque es un país rico en diversidad biológica y específicamente en recursos fitogenéticos, si ustedes revisan las estadísticas, van a encontrar muchos cultivos de los que no somos centro de origen ni de diversidad. Trigo, por ejemplo, es uno de ellos, y del cual pues, se produce una gran cantidad en nuestro país. Entonces, existe la necesidad de ese intercambio de material genético. Y entonces, lo que genera la FAO es un tratado internacional. Es un tratado internacional con un instrumento normativo para facilitar el acceso y la distribución de beneficios de toda esa riqueza genética entre los países signatarios. México no ratificó y no ha ratificado ese tratado internacional. ¿Y esto qué significa? ¿Que no puede mover germoplasma? Sí, sí lo puede hacer, pero lo hace entre convenios bilaterales, es decir, si Canadá solicita material, se hace un convenio específico con Canadá. Si España requiere material, pues se hace un convenio específico. Lo que facilita el tratado es una normatividad estándar donde fácilmente se puede mover el germoplasma. Por norma de la FAO, todos los bancos internacionales se sumaron a ese tratado internacional, estuviera signado por el país o no. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, CIMIC, aunque México no signó ese convenio, ese tratado, CIMIC mueve el material genético a todos los países. Como yo les señalaba, en toda esa biodiversidad, la FAO empieza con la parte de fitogenética, pero también rápidamente se dan cuenta que para la alimentación y la agricultura no solamente son las plantas, sino que también está la parte animal, está la parte forestal, está la parte acuática y la parte de microorganismos. Ya tienen un primer informe, este está a punto de terminarse, ya tienen en la parte de zoogenéticos, en la parte de forestales y en la parte de microbianos se está trabajando. Y acá ya vamos para el tercer informe mundial. Entonces, a nivel de la FAO también se está pensando en estos otros subsistemas, como se les conoce. ¿Qué pasa con todo esto en el contexto nacional? En el contexto nacional, con todo esto que les comenté, diagnóstico, primer diagnóstico para informar a la FAO en el 94, quedó muy reducido, se hace ese segundo por la SOMEFI en el 2000, y a los 10 años, o sea, desde el 94, en 10 años, 12 años, se iba, el documento de la FAO salió publicado en 1996, y a los 10 años se iba a actualizar ese informe. Entonces, el segundo informe, que está aquí por parte de México, en 2006, la actualización de este informe, fue el que se elaboró y se mandó a la FAO para la actualización de ese segundo informe mundial. Desde estos primeros análisis, 94 y más en el 2000, se da cuenta la Secretaría que no hay un orden, no tenemos una ordenación de toda esa riqueza genética en el país. Sí hay acciones, muchas instituciones están realizando acciones de colecta, de conservación, algo de aprovechamiento, pero de manera desorganizada. Las condiciones de los cuartos fríos, por ejemplo, no eran adecuadas, no tenían la temperatura necesaria, la humedad relativa necesaria, el envase necesario. Duplicidad de actividades entre las diferentes instituciones, incluso entre los investigadores, vecinos de oficina haciendo la misma actividad. Y sobre todo falta de recursos, falta de apoyo económico para llevar a cabo muchas de las actividades que se requieren y atender compromisos nacionales e internacionales. Entonces, con este análisis del 2000 surge la necesidad de coordinar acciones en torno a recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Y la Secretaría
inicia con un programa que se llamó Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos. Con esta información, lo que se empezó a trabajar es de qué manera, con poco recurso, cómo se puede empezar a ordenar, cómo se puede empezar a planear. Y entonces lo que se empezó a trabajar fueron redes de trabajo. Se empezaron a conformar redes, algunos por cultivo, algunos por grupos de cultivo en ese momento. Y esas redes pues no es más que un trabajo interinstitucional e interdisciplinar, donde una red está conformada por investigadores, pueden estar asociaciones civiles, agricultores, con un propósito en común de conservar y aprovechar. Aquí ustedes pueden ver la cronología de algunas de las actividades del SINAREC. Arranca en el 2000 prácticamente con un proyecto, en el 2000 se constituyen ya algunas de las redes, no todas. Con el informe del 2006 nos da más línea todavía, nos da más información para hacer un plan nacional acorde a ese plan mundial, y se consigue aumentar el presupuesto de 5 millones a 11 millones, y aquí en el 2008 se consiguen más de 400 millones de pesos. Con esos 400 millones de pesos, una parte fue para construir el centro de conservación que está en Tepatitlán. Y la otra parte fue para aumentar el número de cultivos en atención. Entonces se formaron más redes por cultivo. Se hizo un análisis para definir qué cultivos, qué especies eran las más importantes. Entonces se constituyeron 45 redes y una red temática que es la de conservación, la de bancos de germoplasma. Entonces, ¿qué es lo que hacen las redes o qué es lo que hacen las redes? Pues diferentes actividades en la parte de conservación. Para la parte de conservación, una es, por ejemplo, colecta. Salir a colectar parte de la diversidad de ese cultivo y parte de esa colecta enviar una muestra a los bancos de germoplasma, a los cuartos fríos, y otra parte se la quedan para realizar trabajos de caracterización o de evaluación, lo que la red decida como prioridad, porque cada red igual hace un diagnóstico particular de su cultivo. La conservación, como lo señalé anteriormente, y lo voy a precisar un poquito más adelante, se hace en dos vertientes. La conservación in situ, es decir, en el lugar donde están esos materiales, que está relacionado con el entorno, con el ambiente, con la población. Y eso es lo que hay que cuidar. No hay que cuidar solamente la especie, sino todo su entorno. Esa es la conservación in situ. La conservación in situ es tomar una muestra de ahí y llevarla a un lugar distinto, a un cuarto frío, si podemos conservarla en cuarto frío, o bien a otro tipo de conservación, otra estrategia de conservación para especies que no producen semilla, que se reproducen de manera vegetativa o que forman semilla botánica, frutos del tipo recalcitrantes, que no podemos bajar su humedad para conservarlas a bajas temperaturas. Y aquí tenemos lo que les quiero ilustrar aquí, porque luego hay mucha confusión en cuanto a la parte legal de la utilización de los materiales. La diferencia entre un material mejorado, aquel que tiene nada más un registro en un catálogo que lleva el SNICS, o aquel que tiene título de obtentor. A diferencia de lo que tenemos como silvestres, a diferencia de lo que tenemos como diversidad en muchos cultivos. Aquí cabe, por ejemplo, el frijol, el maíz, donde hay muchas variedades que tienen los agricultores y que seleccionan semilla año con año para sembrar. Entonces, toda esta parte silvestre, en teoría, Semarnat es la que debería de realizar las acciones pertinentes para su conservación y su aprovechamiento. Esta parte de diversidad de cultivos ya, donde tenemos estos tan emblemáticos como maíz y frijol, pues ya le tocarían a Zagarpa.
De todo esto, tanto de aquí como de acá, se pueden generar variedades mejoradas. Aquí tenemos muchas variedades mejoradas en el catálogo, en el SNCS hay más de 1000, muchas variedades, donde se puede producir semilla para venta al agricultor. Pero que los fitomejoradores pueden tomar ese material para continuar haciendo mejoramiento sin tener que pedir permiso a nadie. Después tenemos otra categoría que son híbridos, variedades que pueden tener un título de obtentor, es decir, una patente prácticamente, lo equivalente a una patente. Y ahí sí nos aplica otra normativa, una normativa también que viene desde el ámbito internacional, que es la Unión para la Protección de Variedades Vegetales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos materiales, hortalizas, flores, que nosotros traemos de Holanda, de otros países? Tienen título de obtentor. Y por tanto, tenemos que pagar regalías. Entonces yo me he encontrado ahorita con una problemática muy fuerte, parte de hortalizas y más fuerte en la parte de ornamentales. Entonces cuando uno va con los... Y esta parte de trabajo también le toca al SNCS. O sea, si va una persona, nosotros llevamos el registro de los títulos de obtentor, la emisión y el registro de los títulos de obtentor, y por tanto también cuando hay un problema legal, que alguien se está pirateando, haciendo un uso inapropiado de esa patente, nosotros tenemos que actuar. Entonces, en flores, por ejemplo, pues tenemos una gran problemática porque muchas de las flores, muchas de las especies se reproducen de manera vegetativa. Es muy fácil clonar. La parte de clonación, importan ustedes una variedad de rosa, empiezan a multiplicarse por yemas, un descontrol completo. Y el que tiene el título de obtentor dice, no, de actuar porque me están pirateando mi material. Si ahora a nosotros nos piden material de Nochebuena, cualquier país, le podemos dar trazabilidad. Si genera una variedad, entonces vas a compartir tus beneficios. Hemos observado, no hemos cuantificado, pero hemos observado que hay una gran diferencia en características morfológicas, incluso a nivel molecular, de lo que fue colectado hace 40 años a lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque lo que se colectó hace 40 años, 30 años, detuvo su proceso evolutivo. Se colectó, se puso en un cuarto frío. Lo que quedó en campo siguió, continuó con el proceso evolutivo, ajustándose a los cambios climáticos y a otras cosas, a la selección del propio agricultor en algunos cultivos. Entonces, sí hay una diferencia y todo eso ahora pues cobra mucha relevancia. Entonces lo que estamos buscando ahora es conjuntar los esfuerzos de todas estas personas que trabajan en recursos fitogenéticos, que trabajan la parte de colectas, que trabajan la parte de caracterización, evaluación, vincularlos con los usuarios, con la problemática del cultivo. De tal manera, si nosotros decimos que aquí tenemos genes y todo para resolverlo, entonces hagámoslo. Vamos a hacerlo, vamos a tratar de la problemática que tiene el cultivo, las necesidades que hayan de mercado, tratar de cubrir esas necesidades. Es un gran reto y para ello requerimos también todo un plan estratégico y es lo que vamos a desarrollar en este año. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? La estrategia SINAREFI fue, estas son las áreas que maneja la FAO, la conservación en sus dos vertientes, conservación in situ, conservación ex situ, el uso y potenciación sustentable de esa diversidad y la creación de capacidades para aprovechar toda esa riqueza. Entonces, ese plan mundial, lo que hizo SAGAP a través de SNCS SINAREFI fue tomar todas las acciones que están acá por parte de la FAO y aterrizarlas ya acorde a las necesidades del país.
y acorde a la necesidad de cada cultivo, porque cada cultivo tiene un desarrollo diferente. Entonces, para trabajar toda esta estrategia se formaron redes, se formaron coordinadores de redes, luego como se hicieron muchas redes, pues se hicieron macro redes para tener un mejor control y también flujo de información. Entonces nosotros podemos ver aquí la macro red de básicos industriales, donde tenemos agave, algodón, frijol, girasol, maíz, los principales, vainilla, y en frutales, pues aguacate, cacao, vid, papaya. Ustedes pueden ver aquí en hortalizas, los dos principales, chile, jitomate, calabaza, camote, chayote. Otro grupo, porque con todo esto, pues llegaban a veces proyectos de otras especies, ¿no? Especies que tienen una importancia antropocéntrica. Entonces en Impulso, por ejemplo, tenemos achiote, quelites, romeritos, verdolaga, yuca, y en quelites pues es una infinidad de especies. En ornamentales, bromelias, cactáceas, cempasúchil, dalia, echeverias, todas estas especies ahorita tienen un mercado enorme en Japón, China, Tailandia, varios países tienen un mercado, es un mercado potencial enorme. Entonces ahorita estamos trabajando con toda la gente de ornamentales, los productores de ornamentales, para ver cómo aprovechamos esta riqueza. Esta es la evaluación reciente que nos hizo la FAO. Vean ustedes, a nivel mundial en conservación in situ, de acuerdo a este índice que ellos utilizaron, y que es, este índice se genera por las actividades que se han generado en conservación in situ. Hay cuatro acciones con varias actividades en ese plan mundial de la FAO. Entonces el índice se genera acorde a lo que se ha trabajado en esas acciones. Entonces a nivel mundial hay promedios de 3.5, nosotros tenemos un promedio de 3.3 por las acciones que se han realizado aquí. En conservación ex situ el promedio es 4.6 y el valor que nos han asignado es de 4.5. Es decir, tenemos una estrategia de red de centros de conservación. Lo que hemos procurado es que esos cuartos estén acorde a la normativa internacional en cuanto a temperatura, humedad relativa, envase, que nos permitan conservar a mediano y largo plazo esa diversidad. En uso y potenciación, o en la parte de utilización, a nivel mundial, en el 4.5, nosotros tenemos 3.9. Sí se han hecho trabajos de caracterización, evaluación, pero aquí es donde ahora debemos nosotros concentrar esfuerzos para resolver problemas con esa gran diversidad que tenemos. Indicación de capacidades, a nivel mundial es 4.6, aquí en México tenemos un valor de 4.0. Entonces, hay una gran área de oportunidad para seguir trabajando en toda esta estrategia. Algunas cosas de lo que se ha realizado en estos años. Ustedes pueden entrar a la página y van a encontrar por área una serie de acciones que se han realizado, resultados que se tienen, pero por ejemplo lo que les puedo señalar aquí es se realizó la línea base para los 44 cultivos, es decir, el estatus de cómo está su conservación, in situ, ex situ, cuánto se aprovecha, qué capacidades hay, un plan de trabajo para cada uno de los cultivos. Se implementaron estrategias de conservación in situ en algunos cultivos, no en todos. En algunos cultivos es muy difícil plantear la estrategia de conservación in situ. Muchas especies incluso son todavía silvestres, están en proceso de domesticación. Fitomejoramiento participativo en 10 cultivos de los 45 atendidos. Bancos comunitarios, por ejemplo, de semillas, se establecieron varios bancos comunitarios, aquí los pueden visualizar. Y los bancos comunitarios no es más que conservar a nivel regional, a nivel local, parte de la diversidad de los cultivos que ellos utilizan. Y a esos agricultores se les da un incentivo, se les da un apoyo para la compra de algunos insumos que ellos necesitaran,
y el compromiso de ellos era seguir sembrando ese material, seguir conservando ese material y facilitar semilla a los vecinos que lo solicitaran. Y aparte, también trabajar con ellos algo de mejoramiento participativo. Algunos de los materiales, sobre todo el maíz, digamos, incluso aquí más cerca a Chalco, nosotros vemos que el material, por ejemplo, tiene una altura muy grande, la mazorca una altura muy arriba, por arriba de la mitad de la planta, y eso, por ejemplo, provoca cambio, algunas más susceptibles a algunas enfermedades. Entonces son algunas características que se pueden ir con la parte de selección participativa con el agricultor, se pueden ir mejorando, conservando la diversidad de esa raza. En la parte de conservación ex situ se acondicionaron, de acuerdo a las normas internacionales, varios cuartos fríos, prácticamente por región. Tenemos uno acá en Narro, uno aquí en Guadalajara, otro aquí en Chapingo, otro en Chapingo, pero en Oaxaca. Son cuartos fríos. Aquí está el CNRG, el Centro Nacional de Recursos Genéticos, que está en Tepatitlán. Tenemos otros bancos de germoplasma para especies de reproducción vegetativa con plantas perennes. Esto está más por clima. Acá está uno en Rosario Zapa, en el INIFAB. Tenemos uno aquí en Citamex y otro aquí en Chapingo. Pues, por ejemplo, en Citamex está todo lo de aguacate, está lo de anonáceas, varios frutales. Ahorita se tiene registro de más de 64,000 muestras. Aquí están las familias a las cuales pertenecen esas muestras, pero simplemente para darles una idea, aquí 1.360 especies, pero para darles una idea, alrededor de 17,000 son de maíz y otras 9,000 son de frijol. Entonces hay otras que están menos representadas y allí hay otra área de oportunidad para colectar parte de la riqueza de esas especies. Tenemos una gráfica más o menos de la evolución en cuanto a colectas. Se colectó mucho en el 2000 con un proyecto de Cunavio y todo lo que hizo Sinarefi. Tuvimos un repunte muy grande por parte de colectas. Y ahora todo ese material, por el protocolo de Nagoya, se está trabajando en toda la normativa para su movimiento a nivel internacional. Ya se experimentó con 2 casos, entonces ya se están haciendo las aplicaciones de ese protocolo. Se han generado varias variedades de uso común registradas en el catálogo que lleva el SNICS. Aquí tienen los cultivos, aquí tienen el postal de cada una de ellas, por ejemplo, chayote 14, cempasúchil 30, aguacate 11, frijol 4, guayaba 5. Entonces tenemos, por ejemplo, Nochebuena, son 11 los materiales que se han registrado ya en este catálogo, producto de los trabajos de las redes. Aquí tienen ustedes algunas de las publicaciones, todo esto lo pueden consultar en la página. Pueden ver ustedes aquí todo lo de achiote, querites, romerito, bromelias, cactáceas, toda la parte de ornamentales. ¿Qué podemos concluir en todo esto? Lo que nosotros creemos pues, es que la Constitución del Sinarefi logró realizar varios avances en toda esta parte de conservación y aprovechamiento. Se cuenta con algunos impactos, ya señalamos algunos de ellos. Se considera prioridad la evaluación ahora de los materiales, ahora no solamente que ya los tengamos conservados y seguir haciendo acciones para su conservación, sino que tenemos que aprovechar ahora toda esa riqueza. Aumentar el uso de esos materiales, el resguardo, o sea, si no, pues se nos vuelve prácticamente un panteón contar con todos esos materiales. Entonces tenemos que hacer las acciones pertinentes para que ese material fluya a través de los usuarios o los programas de mejoramiento genético o para estudios de investigación como son tesis, ¿no? Aquí en el caso de nosotros. Requerimos formalizar ese Sinarefi porque esos 3 años que se quedó sin presupuesto, pues prácticamente fue porque era un programa que se echó a andar sin ninguna constitución legal. Pues cuando hay un cambio en la Secretaría, si el que está en el área conoce el tema, le interesa el tema, pues lo apoya, y si no, pues ahí lo deja, ¿no? Y fue prácticamente lo que pasó.
Pues ahorita lo que estamos trabajando fuertemente es precisamente en darle esa legalidad. Y no solamente al SINAREFI, sino darle la legalidad a algo que se llamó hace unos años en la Secretaría el Sistema Nacional de Recursos Genéticos.